en el estadio Carendí. Ya se juega. General Caballero Cerro Porteño, aquí Partido Sports. Pica y va, se vino León contra campo rival. González que lucha, gana León, escapó, centro de Diego, arriba el envío, cae al área, frentazo defensivo, insiste Cerro, va con peligro, arriba, manotazo de Guillén al córner, llega Cerro Porteño y casi lo hace de forma contundente Ángel Barrientos. Qué tapadón, y la gente de Cerro Porteño está reclamando algo dentro del área. Bien, mano. Aparece y ya se agranda Guillén. El reclamo es total de la gente de Cerro Porteño y vamos a ver de qué manera se daba el centro. Ahí venía. A ver, acá sí se ve mejor esta jugada. González y el zurdazo que se desvía, gana Francisco da Costa, sigue Chico, la quería puntear, sentido Mendoza. Habrá pelota para el rojo mallorquino, hubo falta. Tiro libre para el equipo local. Tarjeta. Amonestado da Costa. Con esto llega a la cuarta en su cuenta personal en este campeonato. Bueno, vamos a ver la reiteración. Sí, correctamente amonestado. No lo da de lleno, pero están los botines arriba del tobillo incluso, mirá. En zona ofensiva Nicolás Maná, va al bar. Yo te decía que era una tarjeta amarilla casi naranja. Vamos a ver cuál es la determinación desde el VAR. Tocó la pelota, dice Chico da Costa. Van a ver si es posible juego brusco grave. Y se va. Tarjeta roja, según el juez del partido, juego brusco grave. Expulsado Chico da Costa. Se retira indignado el delantero de Cerro Porteño. Lo pisó a Jorge Mendoza. Cerro temprano, muy temprano, se queda con uno menos Ángel. Pica y va, se vino Arce, la va a cruzar, se frenó, la enganchó. Continúa, toque para Maná dentro del área. El tiro de Maná está, manotazo de Alexis Martínez. Lo salva Cerro Porteño. Insiste General Caballero. Atrás para Lescano. Va Tomás, la tiene Velázquez. Espera Cecilio, desmarca de Cecilio. Va para Domínguez, largo envío. Cecilio, Domínguez, Cecilio, Domínguez, que va Domínguez. El tiro que termina desviando el arquero. Apareció Cecilio Domínguez. La corrida del 10 de Cerro Porteño, Ángel Barrientos. Daria Quintana, Morel y Velázquez. El pase para Fariña, va el creativo, Fariña. Bueno, muy bien Fariña por abajo, Cecilio, arriba y afuera. El tiro de Domínguez, lo que hizo Fariña con esa inteligencia y la técnica que lo caracteriza, se la puso ahí a Cecilio Domínguez, Ángel Barrientos. Limpió el camino acá. Cuando le hizo viajar a Teo, levantó la cabeza. Tocando con Wilder, zurdazo para Cecilio, Domínguez que va, fue al piso, falta contra Cecilio, expulsado González, expulsado el central, fue afuera la falta, ¿no? Tiro libre para Cerro Porteño, el arranque devastador de Cecilio Domínguez. Bueno, Cecilio Domínguez es el protagonista de esta generación y de esta provocación de falta. La pelota puesta, buscándolo al 10. Gana la posición. González lo termina tocando. Alexander Franco. Juega Franco. Profundizan para que busque el centro. Miller, Marejo, arriba el envío. Roa. Viene la pelota para Maná. Travesaño. Pegó en el travesaño. Llegó bien el rojo mallorquino. Se lamenta Maná. Llegó así el equipo local Ángel Barrientos. No se puede creer lo que acaba de despreciar General Caballero. Primeramente con Roa, que había sacado el cabezazo pero no le dio bien. Cerca del último rincón del campo de juego viene Guillermo Benítez al medio, está Cecilio Domínguez al medio, está Guillén que traba. La tuvo increíble, la chance que tuvo Cerro Porteño. Buen bloqueo, celebran los hinchas de General Caballero. Cuando avanza Benítez, continúa Alan, sigue Benítez, pasa al medio, dominando Torres, paraguayo, Gabriel que va por su revancha, Amoyo que la cambia, Torres, el tiro que termina fuera. Llega Cerro Porteño, le cuesta ser contundente Ángel. Totalmente, le falta solamente eso porque está cargando, es el mejor momento de Cerro Porteño en el partido incluso. Corre Pachi, va Carrizo, avanza Pachi por el centro, espera Torres, arriba, la puso para Cecilio, a ver qué hace, Domínguez, Pachi.
bien, desvió. Y la saca Lescano. La tuvo Carrizo. Se lamenta ahora el Pache. Era el gol del triunfo para Cerro Porteño por el tiempo de juego que ya estamos alcanzando. En la conducción fue justamente del Pache a gran velocidad la habilitación para Cecilio, que levanta la cabeza y le venía pidiendo, gritando. Quintana. Juega Lucas. Aquí está Carrizo. El Pachi. Va Carrizo. Juega Pachi. Arriba para Alan. Dentro del área. Benítez. La cruzó Benítez. No la pudo empujar. Torres. Y cómo se las metan ahí arriba. ¿Cuántas veces se proyectó Alan Benítez, Todas las corridas y la proyección que tuvo en este segundo tiempo. Bueno, muchas, pero sin final, ¿no? Sin terminación, sin tener el centro preciso. El recorrido que tiene Alan Benítez realmente sensacional. Físicamente se lo ve muy bien, pero siempre el déficit o la dificultad estuvo en tener buenas asistencias. Esto reclamaba la gente de Cerro Porteño. De Aguayo pega a la altura del hombro más o menos. Si hay una evidencia marcada y la determinación. A ver, va a ver. Va al bar. Se va a cotejar. Va al bar Ojeda. Que va a ser genial. Está justo detrás de David Ojeda. La evalúa el árbitro del partido. Va mirando la imagen. Sí. Y Ojeda dice que hay penal para Cerro Porteño. Aquí en Juan León Mallorquín. Tremendo desenlace. Y la chance para Cerro Porteño. Protesta todo General Caballero. Le pega Torres. Va Jonathan. Torres. ¡Gol! Cerro Porteño, Jonathan Torres, de tiro penal para que en la última parte del partido lo gane el más popular, lo celebra su público, que nacieron con una promesa tatuada en el alma, amar siempre estos colores bajo el sol abrasador o la lluvia implacable como esta tarde. El bocón Jonathan Torres, cuando el partido iba muriendo, de tiro penal fuerte hacia el costado izquierdo, pone el primero para el Ciclón de Barrio Obrero. Lo gana el más popular por 1-0 aquí en Juan León Mallorquín. Qué tarde de noche aquí en el estadio del Carendí, donde pasó absolutamente de todo. Vamos Pepi con Cecilio como la figura, ¿sí? Y vamos le cambiamos al arquero. Cuando queda marca el final del partido, amigos del fútbol, se acabó el partido. No celebra la gente de Cerro Porteño, lo cantan en las tribunas, lo ha ganado Cerro Porteño por 1-0. Así está la gente.